Hola amigos, estamos en el inicio de la Semana Santa, situación en la que el deporte se paraliza por la festividad. Hoy les vamos a ofrecer la segunda parte del documental Marino Fútbol Club, una leyenda, que fue producido por esta casa en los años 90. Abrirá esta segunda parte con la entrevista a Luis Moloney, uno de los pilares de este equipo en los años 40 y que posteriormente jugaría en el Real Madrid. Así que sin más dilación empezamos con el programa. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, mi llegada al Marino fue de la mano de Victoriero y de Eufemiano Fuentes. O sea, sé que... ¿Estaba jugando en aquel momento? En aquel momento estaba jugando en el Estrella de la Laguna solamente partidos amistosos, porque no tenía 18 años y entonces no podía jugar en equipos federados. Entonces, pues bueno, jugué en el Infantil Tenerife y tal, pero entrenaba en el Estrella de la Laguna. Y Victoriero, ya cuando se vino del Celta de Vigo, pues entonces entrenaba también con el Estrella de la Laguna y entonces me vio entrenar y demás. Y bueno, Victoriero tuvo que venir porque un hermano padecía del riñón y entonces le dijeron que aquí en Las Palmas había pues una personalidad en esa especialidad que era Ponce. Y entonces pues lo trajo. Al traerlo, pues el Marino se interesó, estuvo con él estaba muy agradecido al Marino porque en fin le ayudó pues a que lo recibiera Ponce y bueno, el doctor Ponce, vamos. Y entonces pues Victoriero le habló a don Eufemiano Fuentes de que había un chico allí en Tenerife, cuyo chico era yo. Que hombre, que él creía que tenía un gran porvenir. ¿Qué significaba el Marino en aquel tiempo? Era como... No, el Marino en aquel tiempo era muy importante. A nivel Canarias porque porque ya se jugaba la liguilla interregional y yo me acuerdo como espectador ir a ver al Marino con el Tenerife, un partido sensacional. Ganó el Tenerife allí en Tenerife, en Santa Cruz. Y bueno, pero el Marino tenía un equipazo también. Y entonces, pues, este fue mi ingreso en el Marino. Yo vine con el Estrella de la Laguna a jugar un partido amistoso contra el Racing del Puerto. El Racing, que todavía existe por ahí, me parece. Sí. Me parece que existe. Bueno, pues ahí jugábamos en el Pepe Goncalves por la mañana. Esto fue un domingo por la mañana. Y jugamos un partido amistoso.
Y bueno, y me salió bien, jugué bien, y entonces ya con los informes que tenía don Fabiano Fuentes de Victoriero, pues entonces pues se desplazó don Fabiano a Santa Cruz, a Tenerife, vamos, y habló con mi padre. Y bueno, pues lo convenció para acá vine, o sea, sí. Entonces tuve que esperar un mes porque no había cumplido todavía los 18 años. Y no podía jugar. Y no podía jugar. Y entonces al mes ya, fecha en la cual cumplí, entonces ya empecé a jugar. ¿Tu primer partido con el Marino, recuerdas algo? Creo que fue, no estoy muy seguro de memoria, creo que fue contra el Atleti. Que era un equipo que figuraba sí, aquí también en aquella época, sí. Era un equipo, y bueno, y después de ahí pues ya pues empecé a jugar. Tuviste 4 años jugando en el Marino, era una de las figuras del Marino. Estuve 3 años. 3 años. 3 años jugando en el Marino. Junto con Supo y otros más era... Hombre, teníamos un equipo, en mi opinión, muy bueno. Muy bueno, en fin, quiero recordar pues Cristóbal de portero, Polo, el mayor, Victoriero, Diego Ramos, Bartolo, Méndez, Faría. El Marino en aquel tiempo, Luis, se enfrentaba a equipos incluso como el Real Madrid, ¿no? Sí, bueno, cuando venían, por ejemplo, principio de temporada, en los equipos, entre ellos el Real Madrid, el Atlético de Madrid, eran equipos que venían, sí, equipos extranjeros que pasaban por aquí, que iban en barco y pasaban de haber jugado pues en cualquier lugar, pero era un sitio de paso. Y bueno, pues si hacían aquí una escala, pues inmediatamente y el Marino contrataba. No se quedaba en ridículo nunca, porque además, según lo que estuvimos no, bueno, ya digo que en fin, el Marino ya, inclusive en época anterior a la mía, pues ya era un señor equipo con un prestigio, pues bastante. Sí, porque además que todos esos equipos como el Manchester United, Real Madrid, Atlético de Madrid, o sea, equipos de solera, tenían que vérselas con el Marino cuando jugaban aquí, ¿no? Hombre, qué duda cabe. Incluso conocían la derrota. Sí, no. Hay en fin, en la historia del Marino, pues en fin, que tienen unos resultados que son halagadores. ¿Se es marinista toda la vida, Luis? Yo por lo menos sí. Y digo sí porque en Canarias es el único equipo que yo conocí. Y entonces el único equipo del cual guardo pues un gran recuerdo, ¿no? Y al cual le debo pues mucho de lo que fui deportivamente en el fútbol, y no solo deportivamente, sino inclusive como persona, como hombre, pues sí, me educaron muy bien. Tuve la gran suerte de dar con compañeros extraordinarios, con presidentes, entre ellos, que para mí pues fue como un padre, Fabiano Fuentes, hombre, cuando hacía falta ser presidente lo era, y luego cuando había que ser padre, era padre, al menos conmigo, y luego cuando había que ser amigo, pues lo era. Para mí fue pues un padre, un presidente y un amigo. Y entonces, pues claro, luego dar con una cantidad de jugadores extraordinarios, no ya como jugadores de fútbol, sino como personas de los cuales guardo un gratísimo recuerdo y un gran cariño. Ha cambiado mucho el fútbol, ¿verdad? Bueno, el fútbol... Y digo en el terreno personal. Sí, el fútbol ha cambiado, pero tenemos que analizar también, ha cambiado pues la vida. La sociedad. La sociedad en general pues ha cambiado en todos los aspectos, ¿no? Y entonces, pues claro, el fútbol no se iba a quedar atrás. No sé si será
mejor o peor, pero es distinto. Esa es la realidad. Pero sobre todo ese compañerismo que había, ese cuando se terminaron los partidos. No. Ya hace años que no existe. Puede haber, pues bueno, en un equipo puede haber 3 amigos. Amigos llamamos de salir juntos. Y hoy día, pues nada, terminan los entrenamientos y cada uno se va por su lado. Y antes no, antes estábamos prácticamente reunidos siempre en el club, en la sociedad, que era como se decía antes, en la sociedad y demás. Bueno, eran amigos. Eso, sí. Aparte ya de eso, éramos amigos, no compañeros, sino amigos. La rivalidad del Marino y el Victoria la viviste tú mucho, ¿no? Sí, hombre, mucho. Tengo, y en fin, la verdad es que a mí me trataron muy bien, tuve una suerte enorme, o he tenido en general, porque donde quiera que he estado, la afición, tanto de uno como de otro, me ha tratado muy bien, porque, en fin, en Madrid también, pues, no solo los aficionados del Madrid, sino los del mismo Atleti, o sea, una rivalidad extraordinaria, pues siempre me trataron muy bien. Claro, esto no quiere decir que me aplaudieran cuando jugaban contra ellos, pero en fin, no, sí guardo un grato recuerdo. Y del Victoria, pues igual. Y yo creo que la rivalidad es buena, era una rivalidad sana. Siempre y cuando sea deportiva. ¿Comprende? O sea, pero llegó a ser esa rivalidad fue especial, ¿no? Esa rivalidad muy especial, pero no una rivalidad violenta, sino una rivalidad deportiva donde había una cierta provocación y tal. Yo me acuerdo que a mí los marinistas me decían en aquella época, no vayas para la isleta, no vayas tú solo para la isleta y tal. Y yo de verdad iba y tal, y bueno, me decían el domingo la que les vamos a dar y tal, pero nada más, o sea, hacer una cosa. Y la verdad que yo me acuerdo un partido precisamente Marino Victoria, donde jugué yo, y bueno, me marcó Sinforiano. Medio vive todavía, alto, tal, buen jugador, mejor persona, no me dio ni una patada, la verdad, y me hizo un marcaje extraordinario. Y a mí aquí me decían el niño. Y bueno, pues al partido siguiente, pues todos los vitoristas llevaban un biberón al campo y decían, no, el biberón para el niño, a ver si se espabila y tal, en plan de guasa y de eso. Pero ya digo que era una rivalidad sana. O sea, que llegaba hasta con biberones para... Sí, y hoy día pues hay un temor enorme, que si las vallas, que si luego la seguridad, los guardias de seguridad en los campos, que si alguna que otra vez, pues que si un navajazo, que si... No, eso no existía antes, existía esa rivalidad que duda cabe, ¿no? Pero no, y en eso, por eso, en el fútbol, bueno, ha cambiado ya, pues hay muchos intereses creados, bajo mi punto de vista, y bueno, pero ya digo que ha cambiado, pues yo no puedo decir que para mejor o para peor, no me atrevo a analizarlo en ese sentido, sino simplemente que ha cambiado como ha cambiado la sociedad en todos los aspectos. Bueno, yo puedo decirles que mi hermano se veía que tenía mucha afición por los deportes, sobre todo por el fútbol. La verdad que lo vivía mucho. ¿Y con el Marino en particular? Y con el Marino bastante. Mucho. Él, yo encuentro que era una persona de mucha responsabilidad. Es donde se metía a hacer una cosa, la hacía. Trabajaba. O sea que era un hombre responsable. Y más, pues, siendo presidente, con más razón, ¿no? Pero la verdad que le gustaba mucho el fútbol, como me gusta a mí. Yo creo que eso es de familia. Pero la que más he sido yo. Porque hoy por hoy, la que sigue en el fútbol soy yo.
no hay más representante. Y ya le digo, íbamos a Tenerife juntos, iba el Marino para Tenerife o para Tenerife. O sea que acompañabas tú también. También. Nos ibas como una aficionada del Marino. Con mi cuñada y con mi marido y algunos más, Pepe Aguilar, el padre, pues nos íbamos. ¿Cómo fue la fusión de la Unión Deportiva Las Palmas en la que intervino el Marino y que después Eufemiano pues fue presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cómo fue esa fusión bajo tu óptica? Yo creo que habiendo sido un buen presidente, pues vieron que podría ser también presidente de la Unión Deportiva. Además, muchos jugadores, muchas personas pues se pasaron lo siguieron. Y me imagino que esa fusión fue buena, ¿no? Porque Las Palmas, la Unión Deportiva, pues gracias a esa fusión de equipos como el Marino, se consiguió... El estadio. Sobre todo el estadio. El estadio. Que eso fue Sabes que si no es él, el estadio no está ahí. Bueno, hubiese estado, pero ya ves que fue él, enseguida pues se hizo el estadio. Y ya le digo, y también pues íbamos a Tenerife, nosotros seguíamos el equipo en cualquier sitio. Almotábamos en la península, en un sitio cerca, pues allá íbamos también a ver jugar la Unión Deportiva. La pena que me da a mí que él hoy no vea esta afición que hay. Que no vea lo que gracias a su... Lo que sí, que el Marino no tuvo esta afición que tiene la Unión Deportiva. Claro, la gente antes iba menos al fútbol. También esto... ha cambiado. También, te estoy hablando, pues, imagínense, yo tenía 9 años. Claro, esto ha ido creciendo y la verdad que... El sentimiento marinista lo sigues teniendo, Araceli. Sí. O sea aparte del sentimiento ahora de Las Palmas, de la Unión Deportiva, el sentimiento marinista no se quita. Para mí es como si estos fueran hijos de los del Marino. Claro. Es efectivamente la descendencia del Marino. La descendencia del Marino. ¿Qué te parece la idea de este documental que se está... Me parece estupendamente. Está haciendo el Marino. Y creo que debió haber sido mucho antes. Lo tenía esto muy olvidado, para mí. Para mí, yo creo que mi hermano debía haber salido más en el tema. Porque además se borró mucho de esa historia. Se volcaba ya le digo, tanto se volcó por el Marino como por la Unión Deportiva. No se la ha reconocido. ¿Crees que no se la ha reconocido, verdad? No, creo que no. Creo que no. Se ha callado mucho en el tema deportivo de Eufemiano Fuentes y no se le ha reconocido su labor que hizo. Como él se portó, creo que no. No, ¿verdad? Pues Araceli, gracias y... Yo gracias a ustedes y la verdad que sigamos para adelante. Exactamente, gracias. Y que yo lo vea. y que nosotros podamos hacer que tú lo veas. Son muchos años. Muchos años. Yo no dejo de ir a un partido. No dejo de ir. Lo sabemos. Nada. Gracias. A pesar de que los datos no son muchos, a través de las actas recogemos curiosidades que nos acercan un poco más a la realidad de la sociedad gran canaria de aquella época, 30 de abril de 1943. Leemos textualmente un acta. En cuanto a los jugadores, se acuerda ponerlos a sueldo cuya cuantía se fija en 200 pesetas mensuales. ¿Qué diferencia con nuestros jugadores de hoy? Pero volvamos a la historia. El 18 de noviembre de 1944, en la notaría de Juan Zabaleta, se constituía el Estadio Las Palmas Sociedad Limitada, con un capital de 1.860.000 pesetas por iniciativa del presidente del Marino, Eufemiano Fuentes, en la que este equipo aportaba 150.000 pesetas, y en el que se encontraban diferentes accionistas, donde destaca Juan Rodríguez Doreste. Y como no, el Real Club Victoria, que aportaba la explotación del estadio Pepe González. El Marino Fútbol Club regalaría las acciones de dicho estadio, que luego sería el Insular, y a cambio de nada.
La necesidad de entrar en las competiciones nacionales hizo que la Federación de Las Palmas, que presidía en aquel entonces Adolfo Miranda, planteara la fusión de los 5 equipos más poderosos, Marino, Victoria, Gran Canaria, Arenas y Atlético, en un solo equipo, la Unión Deportiva Las Palmas. Otro hecho significativo marcaría la historia de la Unión Deportiva Las Palmas con respecto al Marino Fútbol Club. Se jugaba la Liga Provincial Oficial, que daría al campeón la posibilidad de ascender a Segunda División, y en la que se había todo preparado para que la Unión Deportiva Las Palmas lo lograra, para que después desaparecieran deportivamente estos 5 equipos de la fusión. Y la Unión Deportiva Las Palmas se enfrentaban, el que ganara quedaba campeón. Un testigo de excepción, Carmelo Campos, entrenador del Marino Fútbol Club, nos cuenta lo que sucedió. Carmelo Campos, entrenador del Marino. Carmelo, me gustaría que nos contara cómo fue ese famoso partido Marino Unión Deportiva Las Palmas, que se creó también esa famosa historia, que nos cuente algo de eso. Eso empezó porque un grupo de señores metidos en el fútbol ya estaba cansado de que tantos jugadores de aquí de Las Palmas fueran a la península. Entonces, pues pensaron hacer un equipo único para poder competir con los equipos de la península. Entonces se formó un campeonato entre 3 equipos. La Unión Deportiva se formó de Arena y Victoria, de Arena, Gran Canaria y el Atlético también. Y Atlético también de Las Palmas. Y hubo ese campeonato, se empezó a jugar. Yo en esa época jugaba en el Marino y también lo entrenaba porque se había marchado todo el mundo. Se empezó el campeonato, el Marino empezó a ganar, le dio la victoria en los 2 partidos, le empató con Las Palmas. El tercer partido era decisivo. Entonces, se jugó en este estadio. Se jugó en este estadio. Y yo estaba sentado precisamente en este banco que está aquí, no este porque es nuevo, pero en este sitio. El antiguo banquillo. El antiguo banquillo. Y la caseta era esta que está aquí al lado, que se veía por ahí. Y hablé con un par de directivos y le dije eso, y digo, mira, vamos a jugar y yo creo que vamos a ganar. Lo mejor es que no juegue yo, ponga otro, y así ganamos, y si se gana como vamos a ganar, que pertenece el partido y que Las Palmas siga sus andaduras. Así fue, por eso no sabía nadie más que esos directivos y yo. Se empezó el partido, yo llamé a un amigo de San José que jugaba también al fútbol, que se llamaba Fidel, lo puse ahí, empieza el partido, marca Las Palmas, marca mejor dicho el Marino, y no tardó más en marcar que en bajar un antiguo consejo que había, se llamaba Masilla. Mandarme un recado a estos señores, entre ellos Fernando Fuentes, que qué estaba haciendo. Yo no le hice caso. Sigue el partido, marcamos segundo gol, otro recado, ya era un poquito más fuerte. Así seguimos, yo no hacía caso, hasta que marcamos el tercer gol. Entonces ya bajaron, me dijeron que si yo había estado de acuerdo en hacer un equipo único. En fin, empezó ahí, no le hacía mucho caso. Cuando terminó el partido en la caseta, entonces jugaron todos los directivos. Y ya lo vi un poco, entonces lo dije, digo, mira, este jugador que está jugando aquí se llama Fidel, este no está fichado en el Marino. Así que ustedes protesten, con alineación de vida y ustedes ganan el partido, así fue. Protestaron el partido, dieron los puntos a Las Palmas y Las Palmas siguió su andadura. Y de ahí ya nació esa Unión Deportiva Las Palmas. Así que yo digo siempre que fue el partero o que sí, el que parió a la Unión Deportiva Las Palmas. Porque fue una cosa que me dio por hacer. Yo no pensaba al principio. La Unión Deportiva tenía a todos los jugadores mejores. Y nosotros hicimos un equipito apañado para salir del paso. Carmelo, ¿qué significó el Marino en su vida deportiva? En mí era todo porque yo era marinista. En mi casa todo era marinista. En Victoria, que era un equipo potente,
en esa época, todos los años iban a casa para que fichara por el Victoria. Me ofrecían dinero. El Marino nunca me dio una barratita. Y yo le contestaba siempre lo mismo, que por dinero no iba al Victoria. Y yo siempre decía, hombre, ustedes son unas personas modestas y la semana. Digo, no. Yo, al contrario, si pasaban por no importa, pero ir al Victoria, darme un disgusto yo, ya soy mi familia, eso es imposible. Y así estuve en el Marino tantísimos años, de capitán. Incluso me salió algún equipo de la península y no quise ir. O sea, nunca salió fuera Nunca por lo salí. mismo. Incluso en el Real Madrid, que mi hermano decía por qué no iba, y yo le decía que no, Que no se le había perdido nada. no se había perdido nada en la península. Y yo no sé si era por el Marino, por mi novia, que también está muy enamorado, que es mi mujer hoy, que es la única novia que he tenido. La cosa es que no me dio por ir a la península. El Marino era un equipo que era una afición distinta, era otro cariño que se tenía los equipos. Eso le iba a comentar, Carmelo, el sentimiento marinista, ¿no? Era algo especial, ¿no? Hoy hay unos partidos que si el equipo juega mal, tanto en Madrid o en sea, los aficionados le chillan. Sí. Antes no. Antes ya podía jugar los jugadores del Marino mal, que la afición siempre estaba con ellos. Nunca le reprochaba nada. Le reprochaba sí los equipos contrarios. Pero la afición, igual que era el Victoria o del Atlético de Gran Canaria, nunca se metía con sus jugadores. Siempre la apoyaba. Era distinto, era completamente distinto a lo que pasa hoy. Hoy si el equipo está bien, le aplauden, le miman, le hacen todo. Pero si juegan mal, de chilla, como ha pasado aquí muchas veces, incluso en la Unión Deportiva Las Palmas. Que cuando juegan mal, hay mucho silbido, muchas cosas, y esos equipos eran distintos. Los duelos Marino-Victoria crearon una historia, ¿no? Sí, eran unos partidos que la gente se volvía loca. Los campos siempre se llenaban. Incluso fuera de los campos se vivía esos duelos, ¿no? Sí, se vivía porque es que era, por ejemplo, la afición de Las Palmas era el Marino y la del Puerto era el Victoria, eran las aficiones mayores, porque Gran Canaria sí tenía el Atlético, pero no era tanto como el Marino y el Victoria. Y las visiones siempre, me acuerdo que un partido que ganó el Marino 6-0 al Victoria, después hubo un marinista que fue a la Pepe Goncalves con un marcado aquí con 6-0, que casi lo mata allí, pero no pasa nada. Había menos violencia, ¿verdad? Sí, era menos. Era más bien cuestiones dialécticas más que. Sí, no. Después cuando terminaba el partido, mis mejores amigos eran los de Victoria. Los de Victoria. Había mucha amistad con Paco Peniche, con Paco Jorge, Sinfonía, en fin, con todo ellos. Pero en el partido éramos cada uno a lo suyo. No había, sí, se entraba duro, pero no había mala idea en hacer daño, al contrario. Ha evolucionado mucho el fútbol, ¿no, Carmelo? Sí, mucho. En aquella época se jugaba con 5 delanteros y 3 medios. Por eso había un fútbol más bonito, no había esos marcajes que hay hoy. Y yo recuerdo, por ejemplo, para Hugo Jorge, que era centro delantero de Victoria. Les entraba, paraba la pelota con el pecho, porque era muy elegante jugando, para Hugo Jorge. Si daba media vuelta y metía los goles así. Hoy no puedo hacerlo, porque lo que le baja la pelota al pecho, al pie, ya tiene el contrario, metiendo la pata encima. Era un fútbol distinto, es una época distinta, era un fútbol muy bonito, sin embargo, hoy la gente se vuelve. Hoy no va a buscar más que los puntos, que es lo que interesa. Usted juega bien, juega mal, lo que interesa es ganar. Exactamente. Para llegar lo más arriba posible. Y está como está el fútbol hoy, pues es lo que prima hoy, porque si no, la gente no viene al fútbol. ¿Qué le parece, Carmelo, la iniciativa de este nuevo Marino, de querer, por lo menos que la gente conozca su historia, de que el Marino siga ahí, siendo el equipo decano de Canarias? ¿Qué le parece esta iniciativa, sobre todo de este último presidente de Canarias? Yo creo que es una iniciativa pues muy buena, porque ahí está el Victoria, que sigue con su sociedad, y el Marino, que también es histórico como el Victoria, pues lo menos que se puede pedir es que tenga también un equipo representativo, pues no en el fútbol, pero en la sociedad. Y es una pena que el equipo esté tan abandonado y la sociedad no salga adelante. Claro, faltaría el apoyo de muchos marinistas, que ya, claro, no son muchos los que hay, porque del año 48, 49, que fue cuando ya terminó eso, pues han pasado muchos años. Pienso que la gente ya se va olvidando. La gente que queda en el Marino pues son muy pocas. Incluso jugadores que jugaron conmigo ya han muerto muchísimo. En fin, la vida es así y hay que tomarla. Y hay que llevarla así.
Pues Carmelo, gracias por estar aquí en esta historia del Marino y desearle lo mejor. Pues nada, muchas gracias. El Marino había conformado su disolución como entidad deportiva al firmar el documento que no podía tener ningún equipo en categoría senior. A partir de los 50, el Marino se convierte en una sociedad recreativa. Sus certámenes de belleza llegarían en algunos casos a que sus candidatas fueran Miss España. Los famosos bailes del Marino llegarían a ser épicos en los 60 en el edificio de la calle Venegas. Transcurrirían varias directivas más preocupadas en los aspectos lúdicos que en potenciar una sociedad histórico-deportiva. Su decrepitud iba en aumento. Poco a poco su masa social iba disminuyendo. El mal planteamiento de la siguiente directiva hace que se llegue a principios de los 90 a pensar en el fantasma de la desaparición. Su sede actual en la calle Murga era solamente un recuerdo de historias pasadas. A finales del 94, una directiva de la que formaba parte Carlos Hernández decide que no puede desaparecer una leyenda del fútbol nacional y acomete lo que sería la nueva etapa del Marino. El socio más antiguo del Marino en la actualidad nos da la visión del ayer y el hoy de esta sociedad. Serán los... Mayo de 1995. Al cumplirse el 90 aniversario, el Marino organiza una serie de actos culturales y deportivos. Uno de ellos, el día 13 de mayo, la Unión Deportiva Las Palmas, vestida con el equipaje del Marino Fútbol Club, se enfrentaba al Valladolid en el Estadio Insular.
ahí el Marino vuelve a estar en la palestra, inicia gestiones con el Cabildo para adquirir en propiedad su sede social. Organiza un torneo que lleva su nombre, con la intención de llegarlo a ser internacional algún día. Los años 97 y 98 serían el revulsivo del Marino Fútbol Club. Por este entonces preside la directiva Carlos Hernández, que inicia un proyecto de volver a dar al Marino el esplendor y la masa social que tuvo en otra época. Equipos en todas las categorías del fútbol. Socialmente se organizan actos de toda índole. Su principal patrocinador comercial, Alcaraván, les apoya en la sección deportiva. A lo largo de estos minutos hemos podido oír y ver con testigos excepcionales lo que fue y significó el Marino Fútbol Club, deportiva y socialmente lo que arrastraba, y a través de él conocer algo más de nuestra historia Gran Canaria. Llegamos al final del Marino Fútbol Club, una leyenda. Su actual presidente, Carlos Hernández, nos hace un último llamamiento. Carlos, después de haber visto a lo largo de este documental pues toda esa historia del Marino, ¿qué conclusiones sacas? Bueno, las conclusiones, en principio, quiero recordar que esta es una institución con 93 años de historia, con una dilatada carrera deportiva, social, y con grandes personas y personajes deportivos de la vida social de relevancia. Han pasado por nuestro club, nuestra sociedad, personas de gran relevancia, como decía, política, deportiva, empresarial, y hemos llegado hasta un momento en que necesitamos el apoyo de muchas personas y sobre todo del empresariado, de las instituciones, para seguir manteniendo vivas las raíces de este gran club. Hay que tener en cuenta de que estamos hablando de la Sociedad Decana del Fútbol en Canarias, con 93 años. Entonces, lo que sí les pido, tanto como decía, a los organismos oficiales, empresarios, a la sociedad en general, es el apoyo, tanto, si se puede decir, económico,
Pero no es solamente pedir dinero, sino colaboración social. Es decir, si aumentamos el censo social de este club, podemos volver a llegar a ser el club que en un momento fuimos cuando estábamos instalados en la calle Novi Castillo, que fue la verdadera sociedad emblemática que llegamos a tener hasta 3.000 socios. Carlos, el marino de hoy, el marino del futuro, ¿cómo se plantea? ¿O cómo quiere plantearlo la directiva del marino? Bueno, aquí tenemos que pensar que tenemos que dar pasos paulatinamente, es decir, poco a poco, ir con pies de plomo por las carencias tanto patrimoniales como económicas. Actualmente tenemos un censo de 200 socios, queremos revitalizar este censo, estamos en el aspecto deportivo, hemos vuelto a coger el aspecto deportivo después del año 95, que fue el detonante, se puede decir, cuando celebramos el 90 aniversario, inscribimos equipos de fútbol a nivel federado, hemos vuelto a tener equipos a nivel regional, juvenil y cadete, que eso ha hecho incluso que la afluencia de socios, padres de jugadores, aumente el aspecto social. Pero de todas maneras aún es poco y necesitamos que nos sigan apoyando, ya le decía antes, socialmente, más que económicamente. Bien, Carlos, llegando a este final de este documental, de la historia del Marino Fútbol Club, una leyenda, un último llamamiento a la sociedad canaria y Gran Canaria en particular. Sí, ya me reitero en palabras anteriores, como estamos hablando de una sociedad tan importante y con un capital histórico muy grande, donde podemos citar muchas cosas, como ser padres entre otros clubes, los 5 clubes históricos, que desgraciadamente solamente quedamos 2, uno en la zona del puerto, en Victoria, y nosotros lo que es en la zona centro de la capital, el Marino. Esto como padres de nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas, que eso si lo analizamos es un hecho insólito. Es como decir, destacando un poco la cuestión nacional, como fundar Barcelona y Madrid y hacer un equipo. Es decir, el hecho histórico es insólito y yo creo que es único en el mundo. Por lo que hay que destacar esta generosidad tanto de esos clubes como la del Marino en su momento. Siempre he querido destacar eso y a su vez también del patrimonio que tuvo en su momento el Marino, que regaló en su momento las acciones al Cabildo, siendo un club siempre davidoso en ese aspecto.
Espero que les haya gustado este documental del Marino que durante estas 2 semanas les hemos ofrecido. Seguimos con nuestro programa en el que destacamos los 2 encuentros que jugaron en casa el Gran Canaria de baloncesto, uno de Eurocup y otro de la Liga ACB, además del partido de Rocasa frente al Veravera y el resto de deportes que componen nuestro programa. El Gran Canaria cierra la fase regular de la Eurocup con un triunfo ante el Veolia Towers de Hamburg, 86-73. Los de la COVID consiguieron llevarse la victoria en su feudo. De esta forma los amarillos terminan con el mejor récord de la competición en la primera fase. Empezaba el choque en el feudo amarillo. Los alemanes conseguían ponerse por delante gracias a un triple y una canasta, unos 5 minutos 2. Nico Brusino lideraba a los insulares en los compases iniciales con un triple y un mate sensacional que devolvía la ventaja a los suyos. Un primer cuarto muy disputado iba a terminar con un resultado de 22-13. La escuadra germana trataba de recortar distancias por todos los medios y lo conseguía gracias al tiro exterior, 27-23, minuto 13. El segundo cuarto se le atragantaba al equipo de Jaka Lakovic, que a pesar de las dificultades lograba mantenerse por encima del marcador. El Gran Canaria lograba marcharse por delante al descanso 41-33. Aún quedaban 20 minutos de baloncesto en el Gran Canaria Arena. El choque continuaba con varias interrupciones y faltas en ambas escuadras. Al ritmo de Granca, Lakovic y los suyos luchaban cada balón y se fueron hasta el 69-53 a falta de 10 minutos. El Gran Canaria afrontaba el último cuarto con una cómoda ventaja. El equipo dirigido por Jaka Lakovic, con el partido casi cerrado, jugaba a placer en unos minutos en lo que todos aportaban. Los clareteanos sentenciaron la contienda 86-73 y cerraron la primera fase con el mejor récord de la competición. Con más dificultades de las previstas, el Gran Canaria se imponía en la noche del sábado en el Gran Canaria Arena al Betis por 87-71 y de camino sigue confirmando las opciones para jugar el playoff por el título. Con un Granca desconocido en el primer cuarto, el equipo andaluz aprovechaba para poner diferencias en el marcador, adjudicándoselo por 16-30. En las filas béticas, un exjugador del equipo amarillo, Eulis Baez. Reaccionaba el equipo amarillo en el segundo cuarto y le endosaba a los visitantes un parcial de 30-10, que le permitía irse a los vestuarios con un marcador de 46-40, que no dejaba resuelto nada, pero sí con mejores sensaciones para afrontar el tercer cuarto. El tercer cuarto volvería a caer en los mismos fallos que el primero, circunstancia que aprovechaban los jugadores andaluces para hacerse con el parcial por 19-20 y estrechar el marcador al final del cuarto, 64-60. El último cuarto solo habría un dominador, y ese sería el Gran Canaria, que se imponía por 22-11 y un marcador final de 87-71. Máximos encestadores serían Brusino con 18 puntos por el Granca y Johnson y Pérez con 19 por el Betis. Interesante encuentro el disputado el sábado por la noche en el pabellón Juan Carlos Hernández de Ginamar, correspondiente a la Liga Iberdrola entre el Rocasa Gran Canaria y el Veravera, con victoria para estos últimos por 31-32. Los 10 primeros minutos serían de equilibrio en el marcador 2-2 y 6-6. El parcial siguiente sería favorable al Rocasa Gran Canaria, que se imponía por 9-8. De ahí hasta el final de los primeros 30 minutos sería favorable al equipo vasco, que se imponía por 2 goles, 16-18. El Rocasa se tenía que esforzar más si quería conseguir la victoria. La segunda parte sería igual que la primera, ya que ninguno de los dos equipos se iba en el electrónico, si acaso el Veravera por mínimas diferencias. Se llegaba a falta de 5 minutos para el final con empate a 29 goles. La mayor concentración de los visitantes permitía que consiguieran la victoria por la mínima, 31-32. Máxima goleadora serían Arinegua Pérez con 6 goles por el Rocasa y Arcos y Gavilán con 6 por el Veravera.
Se celebraba el pasado fin de semana el Campeonato de Canarias Tenis Playa en la Playa de las Canteras con la colaboración del Club Federado Aproba Tenis Playa con buena participación. Los resultados serían los siguientes: en sus 14 campeones Luis Estrella y Iker Mateo, subcampeones Néstor Santana, Alejandro Godoy, campeonas Eva Santana, Alexia Machín, subcampeona Martina Tassano, Ayla Galán. En sus 18 campeones Álvaro García y Iván Delgado, subcampeones Luis Estrella, Iker Mateo, campeona Eva Santana, Daniela Rodríguez, subcampeona Alexia Machín, Martina Tassano. Individual absoluto, campeón Álvaro García, subcampeón Carlos Rodríguez, campeona Omaira Farías, subcampeona Daniela Rodríguez. Doble absoluto, campeonas Álvaro García, Saulo Tejeda, subcampeones Álvaro Machín, Lian Ortega, campeonas Omaira Farías, Daniela Rodríguez, subcampeona Grimanesa Santana, Aneli Ruiz. En veteranos, más de 30 campeones: Raúl Dávila, Rafael Ruiz, subcampeón Octavio Santana, José Ángel Díaz, campeonas Carolina Miranda, Noa Farías, subcampeona Cintia Escobar, Jezabel Gandoy. En veteranos, más de 40 campeones: Octavio Santana, José Ángel Díaz, subcampeones Nino Mireles, Antonio Yus, campeona Grimanesa Santana, Jezabel Gandoy, subcampeona Catiusca Castillo, Leticia Marante. Y en veteranos, más de 50 campeones: Nino Mireles, José Díaz, subcampeones Jesús Navarro, Cristóbal Oj. Buenas noches, gracias por estar ahí una semana más. Hoy vamos a hablar de otro deporte. No vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, que bueno, ya saben ustedes cómo está la situación. No vamos a hablar de otros deportes colectivos, pero sí de uno muy nuestro. Un deporte como la lucha canaria, que por desgracia no está tan boyante como años A. Pero quizás la culpa de todo esto la tenga la propia lucha. Es cierto que tras la pandemia se perdió el 60% de la cantera. Es cierto que tras año y medio de espera para poder a los terreros, fue el último deporte que regresó. Ese parón ha hecho muchísimo daño a los luchadores, porque llevamos ya un par de temporadas donde ya casi es raro en alguna luchada que alguien no se lesione. Y eso está determinando muchas clasificaciones, puesto que si se te lesiona una primera silla, bueno, no influye demasiado. Pero si se te lesiona uno de tus 2 o 3 mejores luchadores, sobre todo si es el puntal, pues prácticamente la luchada la tienes muy complicado, porque en un 90 y pico % se pierde. Y eso desvirtúa las clasificaciones. Pero no quería hablar de eso. La lucha canaria es un deporte nuestro, es un bien de interés cultural. Es una de las pocas cosas que nos quedan de los aborígenes, sobre todo los valores que transmite. Que no quiere decir que esos valores todavía pervivan. Sí algunos, pero evidentemente no todos. Pero una de las cosas que tiene la lucha canaria es que es un deporte hermoso, es un deporte plástico. Y sobre todo cuando se va a luchar, de verdad, vale la pena pagar una entrada y sentarse ahí a admirar cómo los luchadores, y ya también las luchadoras, hacen auténticas maravillas para llevar al contrario a la arena. El único pero que tiene todo esto es que a veces la táctica, el ganar o el no perder, mata todas estas características. Ya llevamos un tiempo, unos añitos, donde nadie quiere caer, donde prácticamente en todas las agarradas uno ataca y el otro defiende. El que no quiere caer se defiende como puede, el otro ataca, y si el que sabe defender lo hace muy bien, lo normal es que acaben separadas, salvo que haya una gran superioridad de uno sobre el otro. Pero claro, cuando se enfrentan luchadores de un nivel parecido, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que no se derriben. Y eso evidentemente al público no le gusta.
Hay luchadas donde hay demasiadas separadas. Y eso también ha logrado que algunos aficionados no vuelvan a los terreros. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque este fin de semana, yo que suelo ir una media de 2, 3 luchadas por semana, vi una preciosa, espectacular, plástica, de esa que estás con un chorro de gusto que decía antes, decía, oh, qué maravilla, ¿no? Una luchada donde después de llegar al 11-11, después de haber visto todo tipo de mañas, después de haber visto incluso a los espectadores cómo se levantan de sus asientos al ver cómo un no calificado puede con un destacado A, después de todo eso, que estás tremendamente emocionado, con 11-11, salen los dos puntales y no mueven ni un brazo. Pactan prácticamente el empate, porque para los intereses ligueros más vale un punto que nada. Es decir, no hay riesgo. Y yo que estaba observando la luchada, me quedé con una cara de tonto, porque después de estar disfrutando durante 1 hora 45 de lo que veía en el terrero, se prefiere ganar un punto a no intentar lograr los 3. Es como si en un partido de fútbol que va 5-5, faltan 5 minutos o 6, y los jugadores deciden pasarse el balón y no ir a por el contrario. Yo creo que estas cosas la lucha se la debe hacer mirar, porque quizás sea pan para hoy y hambre para mañana. El espectáculo tiene que ser completo. Es la única manera de recuperar totalmente en todas las luchadas el público y la afición. Y si nos ha acabado el tiempo, lástima. Pero bueno, amigos, amigas, como siempre les digo, sean felices, esbocen una sonrisa y pase lo que pase, el vaso siempre medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. Hemos llegado al final del canal deportivo. Les espero el próximo lunes a esta misma hora y por este canal, en que regresaremos con lo más importante que se haya producido de deporte en los últimos días. Hasta ese entonces, solo me queda desearles que tengan una feliz Semana Santa. Hasta siempre.